Existen números y sonidos que parecen estar escritos en el tejido mismo del cosmos. Entre ellos, uno ha permanecido oculto y a la vez presente en todas las civilizaciones antiguas, la frecuencia 432 Hz. Durante siglos, esta vibración ha sido considerada la llave que conecta el alma humana con el latido secreto del universo. Y aunque hoy la música moderna se ha alejado de ella, muchas culturas sostienen que su poder nunca desapareció, que simplemente fue velado para que olvidáramos quiénes somos en esencia. Cuando un sonido vibra a 432 Hz, no es simplemente música, es un recordatorio. Es un pulso armónico que resuena con la naturaleza, con la geometría sagrada y con las proporciones divinas que rigen todo lo que existe. Se dice que esta frecuencia es el verdadero idioma del universo, un eco del orden cósmico que equilibra cuerpo, mente y espíritu. Los sabios del antiguo Egipto, los monjes tibetanos e incluso los filósofos griegos conocían que ciertas notas podían abrir puertas en la conciencia. Los templos no eran solo lugares de culto, eran cámaras de resonancia. Se construían para amplificar sonidos específicos capaces de modificar la percepción humana. Y entre esas vibraciones, el 432 Hz ocupaba un lugar central, porque quien lo escuchaba no solo oía, sino que sentía como algo profundo en lo más íntimo del ser comenzaba a despertar. Imagina por un instante estar en una sala oscura, en completo silencio. De pronto, un sonido empieza a llenar el espacio. No es estridente, no es invasivo. Es como si la vibración abrazara tu pecho, calmara tu respiración y encendiera una llama en tu interior. Esa experiencia es lo que muchas tradiciones describieron como el canto del universo. Y es justamente la experiencia que provoca la frecuencia 432 Hz. ¿Pero por qué se ocultó? ¿Por qué? En la actualidad, la mayoría de la música está afinada a 440 Hz, una vibración que algunos consideran forzada, disonante y alejada del orden natural. Existen teorías que apuntan a un cambio deliberado, impuesto en el siglo XX con el fin de desconectarnos de nuestra verdadera esencia. Porque mientras 432 Hz alinea, equilibra y despierta, 440 Hz fragmenta, genera tensión y mantiene a la mente en un estado de agitación constante. Aquí es donde nace la verdadera pregunta: ¿qué pasaría si volviéramos a vivir en armonía con la frecuencia original? ¿Qué ocurriría con nuestra salud, con nuestras emociones, con nuestra capacidad de crear realidades? Quienes han experimentado con el 432 Hz aseguran que la diferencia es inmediata. Menos ansiedad, más claridad, más conexión con los propios sueños. Es como si cada célula del cuerpo respondiera a un llamado ancestral que llevaba siglos esperando escuchar. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, algo en ti también empieza a resonar, porque la verdad es que nada llega a ti por casualidad. Si este conocimiento ha aparecido en tu camino, es porque hay una parte de ti que está lista para despertar. Y ese despertar empieza con una decisión: abrirte a experimentar el poder transformador del sonido. Permanece atento, porque lo que descubrirás a continuación puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes la música, el universo y tu propia alma. Y si sientes que este viaje merece ser compartido, recuerda que al dejar tu apoyo, un me gusta, una suscripción o incluso un comentario con tus experiencias, estás ayudando a que más personas descubran esta verdad olvidada. Cuando hablamos de vibración, no estamos entrando en un terreno místico vacío de sentido. La ciencia moderna, aunque en ocasiones intenta apartar lo espiritual, confirma que todo lo que existe vibra. Cada átomo, cada molécula, cada célula dentro de tu cuerpo emite su propia frecuencia. El corazón late con un ritmo eléctrico, el cerebro oscila en ondas, y la tierra misma, con su resonancia Schumann, emite un pulso cercano a los 8 Hz. Todo
absolutamente todo, se mantiene en un eterno canto invisible. Aquí es donde el 432 Hz cobra un papel protagónico, porque no es un número arbitrario, es una frecuencia que encaja con las matemáticas universales. Si se toma como base para afinar la música, sus armónicos coinciden con la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci y las vibraciones naturales del planeta. Es como si el 432 Hz fuera un espejo de la geometría del cosmos, traducida en sonido. Los antiguos lo sabían. Los pitagóricos, por ejemplo, no concebían las matemáticas solo como números, sino como puertas hacia lo divino. Para ellos la música era el lenguaje de las esferas, un reflejo de cómo los planetas giraban en armonía alrededor del Sol. Creían que al escuchar frecuencias alineadas con la naturaleza, el alma podía recordar su verdadero origen. Hoy, cuando escuchamos música en 440 Hz, nuestra mente se acostumbra a un patrón que no resuena con el cuerpo ni con la tierra. Puede sonar normal, porque nos hemos adaptado, pero en lo más profundo, esa vibración no sincroniza con nuestra biología. Es como vivir en una casa donde la pared principal está torcida. Al principio no lo notas, pero con el tiempo el desequilibrio se vuelve evidente. El 432 Hz, en cambio, se siente como regresar a casa. Los músicos que experimentan con esta afinación lo describen como un sonido más redondo, más cálido, más vivo. Escuchar un instrumento afinado en 432 Hz no solo es una experiencia auditiva, sino también corporal. El pecho vibra, la respiración se calma y la mente entra en un estado más receptivo. Algunos incluso lo describen como si el alma misma respirara con la música. No es casualidad que muchas culturas antiguas utilizaran cuencos, mantras y cánticos que al ser medidos se acercan a múltiplos de esta frecuencia. Tampoco es casual que el universo, cuando se observa desde lo más profundo de la física cuántica, parezca estar organizado por patrones de resonancia. Todo apunta a lo mismo. Hay un orden vibratorio, y el 432 es una de las llaves que lo revela. Imagina por un momento, si nuestros pensamientos son vibraciones, si nuestras emociones tienen frecuencia, ¿qué ocurre cuando nos exponemos a sonidos que realmente armonizan con el cosmos? La respuesta es simple pero poderosa. Empezamos a realinearnos. La ansiedad se diluye, el cuerpo encuentra calma, la mente gana claridad y el espíritu recuerda lo que había olvidado. El verdadero misterio es que este conocimiento no se ha perdido, sino que ha sido ignorado. En una sociedad que avanza hacia la desconexión, rescatar la frecuencia 432 es un acto de resistencia espiritual. Es como encender una antorcha en medio de la oscuridad, un recordatorio de que el ser humano no está separado de la naturaleza ni del universo. Y quizás en este instante sientas curiosidad. Quizás algo dentro de ti reconoce que lo que estás escuchando no es nuevo, sino un recuerdo enterrado, porque todos llevamos dentro la memoria de estas vibraciones. El universo canta, y el 432 es una de las notas principales de ese coro eterno. Lo fascinante es que este poder está al alcance de cualquiera. No necesitas templos, no necesitas costosos rituales. Basta con abrirte a experimentar. Coloca música afinada en 432 Hz en tu día a día. Obsérvate. Permite que la vibración actúe. Te sorprenderás de cómo, poco a poco, el mundo exterior empieza a sentirse diferente, más ligero, más coherente con lo que realmente eres. Y si estas palabras despiertan algo en ti, si sientes que esta verdad resuena en tu interior, no lo ignores. Compártelo, porque en un mundo que ha olvidado la armonía, tu decisión de difundir este conocimiento puede ser la chispa que ilumine el camino de otros. El cuerpo humano es un instrumento. Cada órgano, cada célula, cada fibra nerviosa vibra con su propio ritmo, como si fueran cuerdas de una lira invisible.
Y al igual que un instrumento desafinado genera ruido, nuestro cuerpo, cuando se desconecta de las frecuencias naturales, empieza a manifestar caos en forma de estrés, enfermedad o ansiedad. Aquí es donde entra el misterio de la frecuencia 432 Hz. Esta vibración no solo afecta a los oídos, actúa sobre el agua, sobre la materia, sobre la energía que circula en nuestro interior. Recuerda que el ser humano está compuesto en más de un 70% de agua. Y el agua, como revelaron los experimentos del doctor Masaru Emoto, responde a las vibraciones y al sonido, formando estructuras hermosas y armónicas cuando está expuesta a frecuencias equilibradas. Cuando el agua es estimulada con música en 432 Hz, los cristales que genera adquieren formas geométricas perfectas, semejantes a mandalas. Eso significa que cuando escuchamos o nos exponemos a esta vibración, el agua de nuestro propio cuerpo comienza a ordenarse, devolviéndonos la coherencia perdida. Pero los efectos no se limitan al cuerpo físico. Las ondas cerebrales también reaccionan. Estudios han mostrado que al escuchar música afinada en 432 Hz, el cerebro tiende a entrar en un estado alfa, el mismo que se alcanza durante la meditación profunda o justo antes de dormir. En ese estado, la mente se vuelve más receptiva, la creatividad florece y las tensiones disminuyen. Es como si el 432 Hz actuara como un puente, ayudándonos a cruzar del ruido mental al silencio interior. En términos espirituales, muchos lo describen como una llave de acceso, una puerta que se abre hacia dimensiones sutiles. Algunas tradiciones afirman que al conectar con el 432 Hz, la energía Kundalini, esa fuerza serpentina que yace dormida en la base de la columna vertebral, comienza a despertar. Y al hacerlo, se activa una cadena de reequilibrios en los chakras, devolviendo a la persona la sensación de unidad con el cosmos. Imagina escuchar una melodía afinada en 432 Hz bajo el cielo nocturno, mientras observas las estrellas. Poco a poco, la mente se disuelve, el corazón late acompasado, y algo en tu interior comienza a recordar que no eres un ser aislado. Eres parte de una sinfonía cósmica. Tu respiración, tu latido, tu energía se alinean con esa vibración universal. Es como regresar al origen, al instante en que la chispa divina dio forma a la existencia. Lo más intrigante es que este conocimiento no pertenece solo a unos pocos iniciados. Civilizaciones como los egipcios, los mayas o los griegos ya intuían que la música podía moldear la realidad. No construían templos al azar. Sus arquitecturas estaban diseñadas con proporciones armónicas que resonaban con frecuencias específicas. Algunos templos egipcios, por ejemplo, estaban construidos de modo que la voz humana, al entonar mantras, vibraba en sintonía con la estructura misma, generando un eco capaz de inducir estados alterados de conciencia. Esa es la verdadera magia del sonido. Puede transformar al ser humano desde adentro. El 432 no es un placebo ni una moda moderna, es un recuerdo ancestral que nos conecta con el orden universal. Quizás por eso tantos místicos afirmaban que el universo es sonido. En el principio fue el verbo, dicen las escrituras, y ese verbo, esa vibración primordial, aún resuena en la creación. Hoy vivimos en un mundo acelerado, donde el ruido externo invade cada rincón. Notificaciones, motores, pantallas, conversaciones inconclusas, todo se mezcla en un mar de frecuencias que desgasta nuestra energía. Exponernos de manera consciente al 432 Hz es como abrir una ventana en medio de la tormenta y dejar que entre una brisa fresca y pura. Es recordar que incluso en medio del caos existe un ritmo natural esperando a ser escuchado. Y aquí está el detalle más fascinante. Al escuchar y vibrar con el 432 Hz, no solo nos sanamos individualmente, también influimos en lo colectivo.
porque la vibración es contagiosa. Si una persona eleva su frecuencia, su entorno también empieza a resonar. Una sola melodía puede calmar a un grupo, un solo canto puede transformar la atmósfera de un lugar. Imagina entonces lo que ocurriría si millones de personas en el mundo decidieran regresar a esta afinación. Tal vez la humanidad entera comenzaría a recordar su verdadera naturaleza. Si estas palabras resuenan en ti, quizás no sea casualidad. Tal vez el universo ha dispuesto que, justo en este momento, escuches hablar de esta frecuencia. Tal vez sea el recordatorio que tu alma necesitaba, porque el 432 Ed no es un secreto oculto en templos lejanos. Es una vibración que está disponible para ti, aquí y ahora. Solo tienes que decidir abrirte a ella. Y mientras lo haces, no olvides que cada gesto cuenta. Compartir este conocimiento, hablar de estas verdades ocultas, puede ser la semilla que despierte en alguien más el recuerdo de quién es realmente. Porque el 432 Gs no solo es música, es un camino de regreso al origen. Hay un enigma que pocos se atreven a investigar con seriedad. Si la frecuencia 432 era tan armónica, tan natural y tan sanadora, ¿por qué el mundo moderno afinó sus instrumentos en 440 Es? La respuesta oficial dice que fue por estandarización, para facilitar la afinación de las orquestas. Sin embargo, detrás de esa explicación aparentemente inocente, se oculta un velo de sospechas y teorías que apuntan a un plan más profundo, incluso oscuro. A mediados del siglo XX, organismos internacionales como la Organización Internacional de Normalización (ISO) decidieron imponer el 440 Hz como estándar global para la música. Muchos músicos se opusieron. Entre ellos, reconocidos directores y compositores afirmaron que esta afinación generaba tensión, incomodidad y un estado de ansiedad sutil en quien la escuchaba. El propio Giuseppe Verdi había defendido la afinación en 432 Es décadas antes, convencido de que esa frecuencia estaba en mayor sintonía con la voz humana y con la naturaleza. Sin embargo, el cambio se llevó a cabo, y desde entonces, toda la música popular, las sinfonías, los conciertos y hasta las canciones que escuchamos a diario, están afinadas en 440 Es. La pregunta inevitable es, ¿qué efectos ha tenido esto sobre la humanidad? Diversos investigadores sostienen que el 440 Es actúa como una vibración de desconexión. En lugar de armonizar al cuerpo, lo empuja hacia la tensión, genera una sutil disonancia que afecta al sistema nervioso y mantiene a las personas en un estado de agitación interna. No es que sea ruido, pero sí rompe con la coherencia natural que el 432 Hz brindaba. Dicho de otra forma, mientras el 432 abre el corazón y la mente, el 440 encierra y endurece. Algunos incluso aseguran que este cambio no fue un accidente, sino una decisión calculada, que los poderes que gobiernan el mundo comprendieron la capacidad del sonido para influir en las masas y decidieron afinar el mundo entero en una frecuencia menos armónica, menos natural. Porque una humanidad desconectada es más fácil de controlar. Un ser humano vibrando en caos es más vulnerable a la manipulación, y aquí se abre un terreno aún más inquietante. ¿Qué pasaría si todo lo que escuchamos diariamente, música, publicidad, series, noticieros, estuviera diseñado no solo para entretener, sino para mantenernos en un estado de vibración más bajo? El sonido, al ser invisible, puede influir de manera directa y silenciosa en nuestra psique. A través del 440 Es, millones de personas podrían estar siendo expuestas constantemente a una frecuencia que refuerza la ansiedad, el consumismo y la desconexión espiritual. Esto no significa que cada canción sea malintencionada. Significa que en el fondo, la humanidad fue privada de la posibilidad de vibrar de forma colectiva en el 432 Es.
La afinación que, según muchos, conecta con la geometría sagrada, con el latido del corazón de la tierra, con la proporción áurea y con la vibración universal. Pero lo más sorprendente es que quienes han experimentado el regreso al 432 Hz reportan transformaciones inmediatas. Músicos que han afinado sus instrumentos en esta frecuencia describen cómo la audiencia reacciona de manera distinta, los rostros se relajan, las emociones fluyen con mayor intensidad, el ambiente se vuelve ligero, como si la música respirara junto con quienes la escuchan. Es como devolver al ser humano un pedazo de su hogar perdido. Ahora, imagina lo que significaría un mundo entero vibrando nuevamente en 432 Hz. No solo conciertos o meditaciones aisladas, sino todo un planeta recordando esa frecuencia. Quizás sería la chispa que necesitamos para salir del estado de hipnosis en el que nos encontramos, un despertar colectivo donde el corazón y la conciencia vuelvan a ser los verdaderos guías. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. Si alguien cambió la afinación para desconectarnos, entonces significa que ese alguien comprendía muy bien el poder del sonido. Tal vez mejor que nosotros mismos. Y aquí yace el llamado oculto, recuperar ese conocimiento y usarlo no como una herramienta de control, sino como un puente hacia la libertad interior. Cuando decides escuchar música en 432 Hz, aunque sea solo por unos minutos al día, estás dando un paso de rebelión silenciosa. Estás diciendo no al ruido impuesto y sí a la vibración natural del universo. Puede parecer un gesto pequeño, pero cada frecuencia que permites entrar en tu campo energético moldea tu mente, tus emociones y tu cuerpo. Y cuando muchos lo hacen, el efecto se multiplica. Por eso, este mensaje no es solo para ti, sino para todos aquellos que sientan el llamado, porque el 432 no es únicamente un sonido, es un acto de memoria, es una manera de recordar que incluso en un mundo diseñado para alejarnos de nuestra esencia, siempre existe un camino de regreso. El verdadero poder del 432 Hz no se comprende solo al hablar de teorías o al escuchar historias de antiguos sabios. Su grandeza se revela cuando lo incorporamos en la vida cotidiana, cuando lo dejamos penetrar en cada célula de nuestro ser. Porque el sonido no se queda en los oídos, viaja, resuena, transforma. Y es aquí donde el misterio se convierte en práctica, donde la vibración deja de ser una idea y pasa a ser experiencia. Para empezar, hay algo esencial que casi nadie nos dice. No necesitamos ser músicos para usar el 432 Hz. Esta frecuencia puede manifestarse en cosas tan simples como una pista de audio, una respiración consciente o incluso un cuenco tibetano afinado en la nota correcta. Lo importante es la disposición de abrirnos a ella, de permitir que nos atraviese sin resistencias. Cuando una persona se sienta a meditar con música en 432 Hz, lo que ocurre en su cuerpo es casi inmediato. El ritmo cardíaco comienza a acompasarse con los sonidos, la mente deja de correr detrás de pensamientos dispersos y poco a poco la respiración se vuelve más profunda y armónica. Es como si el organismo entero recordara un lenguaje olvidado, una melodía antigua que siempre estuvo presente en lo más profundo de nuestro ADN. Los científicos que han investigado este fenómeno han observado que escuchar música en 432 Hz puede inducir un estado de coherencia cardíaca. Esto significa que el corazón, el cerebro y la respiración entran en una sincronía casi perfecta, produciendo sensaciones de calma, claridad y conexión. Y más allá de la explicación científica, lo que se percibe en carne propia es una paz difícil de describir con palabras, un regreso al centro, a ese lugar donde el tiempo deja de ser lineal y se siente como un pulso eterno. Muchos practicantes de yoga, meditación o incluso artes marciales han comenzado a usar el 432 Hz en sus rutinas,
porque descubrieron que amplifica los efectos de cualquier práctica espiritual. Una sesión de respiración consciente con esta frecuencia no solo relaja el cuerpo, abre la percepción, hace que los pensamientos se ordenen, que las emociones reprimidas encuentren salida, que el silencio interior se vuelva fértil. Pero no es necesario estar en un retiro espiritual para beneficiarse de ella. Imagina reproducir música en 432 Hz mientras trabajas, mientras conduces o incluso mientras cocinas. La vibración se filtra en el ambiente, impregna los objetos, acaricia las paredes de la casa. De pronto el lugar donde estás ya no es el mismo, se convierte en un templo sonoro, un espacio donde tu energía se eleva, aunque no estés prestando atención consciente a cada nota. Aquí aparece algo crucial. El 432 Hz no solo influye en el individuo, sino también en el entorno. Hay estudios que sugieren que las frecuencias armónicas pueden modificar patrones en el agua, en las plantas e incluso en los animales. Recordemos que somos casi un 70% agua, y el agua responde a la vibración. Si una sola gota puede cambiar su estructura frente a una frecuencia, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo entero? Cada célula, cada tejido, cada órgano es como un instrumento esperando ser afinado. Escuchar música en 432 Hz de forma regular es como afinar la guitarra de nuestra existencia. Poco a poco, los tonos desafinados, la ansiedad, la tensión, la desconexión comienzan a ceder, y la melodía de la vida recupera su armonía original. Esto no significa que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que nuestra manera de afrontarlos se transforma. Es como si la vibración nos recordara que somos parte de algo más vasto, y que desde ese lugar nada puede realmente rompernos. Y aquí surge una invitación: no esperes a que alguien más te lo demuestre. Experimenta por ti mismo. Busca una pista en 432 Hz, ponla a sonar y simplemente cierra los ojos. Respira, deja que la frecuencia recorra tu cuerpo. Nota cómo tu mente comienza a soltar, cómo tu pecho se expande, cómo una sensación de claridad se abre camino. Quizás al inicio lo percibas de manera sutil, pero si eres constante, descubrirás que la vibración se convierte en un aliado silencioso en tu vida. No se trata de escapar de la realidad, sino de aprender a vibrar en ella desde otro nivel. Mientras la mayoría del mundo sigue inmerso en la disonancia del 440 Hz, tú puedes elegir regresar al pulso natural. Y cada vez que lo haces, no solo te transformas a ti mismo, también dejas una huella en el campo colectivo. Porque tu vibración afecta a quienes te rodean, tu calma se irradia, tu equilibrio contagia. Imagina una red de miles de personas en diferentes lugares del planeta, todas vibrando en 432 Hz al mismo tiempo. No habría necesidad de palabras, de consignas o discursos. Sería una sinfonía silenciosa, una resonancia global capaz de reescribir la energía de la humanidad. Y aunque parezca un sueño lejano, recuerda que todo gran cambio comienza con pequeños gestos. Y tu decisión de vibrar en 432 Hz puede ser uno de esos gestos. Por eso, este conocimiento no es algo que deba guardarse en secreto. Si estás sintiendo el poder de esta información, comparte la experiencia. No subestimes el impacto que puede tener invitar a alguien a escuchar una melodía en 432 Hz. Podrías estar ayudando a esa persona a reencontrarse con su esencia, a liberarse de una carga invisible, a recordar quién es en verdad. Y aquí te invito, de manera sutil, a seguir explorando este camino con nosotros. Si este mensaje resuena en ti, si sientes que hay algo valioso en este conocimiento, te agradecería que apoyes este espacio con un me gusta,
que te suscribas y que compartas este video. Así no solo contribuyes a que más personas descubran el poder del 432 Hz, sino que también nos ayudas a seguir expandiendo esta sinfonía oculta que tanto necesitamos. Cuando hablamos de la frecuencia 432 Hz, no solo nos referimos a un sonido que calma o relaja. Lo que en realidad se esconde detrás de esta vibración es un lenguaje cósmico, un código que conecta con la geometría sagrada y con los mismos principios que dieron forma al universo. Quienes han explorado este misterio aseguran que no es casualidad que el 432 aparezca en proporciones arquitectónicas de templos antiguos, en los ritmos de la naturaleza y hasta en las matemáticas de los cielos. Es una llave que abre puertas invisibles hacia un entendimiento más profundo de lo que significa existir. En la geometría sagrada, el número 432 está íntimamente ligado a patrones que han sido venerados desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, si analizamos el diámetro del Sol en relación con la Tierra, o las medidas de monumentos ancestrales como las pirámides de Egipto o templos de la India, vemos que esta cifra aparece con insistencia. ¿Es casualidad o los antiguos sabían algo que hoy hemos olvidado? Parece que el 432 es mucho más que un número, es un recordatorio matemático de que todo lo creado sigue una armonía universal. El sonido tiene la capacidad de invocar formas invisibles, y esto se ve claramente en los experimentos de cimática, donde al someter partículas, arena o líquidos a vibraciones específicas, se forman figuras geométricas perfectas. Cuando esas vibraciones corresponden al 432 Hz, los patrones resultantes son más simétricos y armónicos que con otras frecuencias. Esto nos muestra que la naturaleza misma reconoce este tono como un idioma familiar, como una frecuencia que respeta su orden sagrado. Pero el misterio no termina allí. Dentro del ser humano existen centros energéticos que responden a vibraciones concretas. Los chakras. Cada chakra tiene una frecuencia particular, y lo sorprendente es que el 432 Hz parece ser un equilibrador universal, capaz de alinear suavemente todo el sistema energético. En especial, se dice que esta vibración tiene una afinidad con el chakra corazón, el centro donde convergen lo físico y lo espiritual, lo humano y lo divino. No es casual que quienes escuchan música en 432 Hz describan sensaciones de apertura emocional, de empatía, de conexión con los demás y con la naturaleza. El chakra corazón es la puerta hacia estados superiores de conciencia. Cuando se equilibra, comenzamos a percibir el mundo desde una óptica distinta, dejamos de sentirnos separados y nos reconocemos como parte de un mismo tejido. Y esta experiencia, que podría parecer poética o abstracta, se convierte en algo tangible a través de la vibración. El 432 Hz actúa como una caricia energética, como un puente que une nuestra humanidad con nuestra divinidad. Más allá de lo emocional, también existe un impacto espiritual profundo. Muchas tradiciones místicas sostienen que el 432 es un tono que facilita la conexión con el yo superior o con planos de conciencia más elevados. Meditar con esta frecuencia no es simplemente relajarse, es abrir una ventana hacia estados de percepción que trascienden el tiempo y el espacio. En esos estados, las personas reportan visiones, intuiciones claras, sensaciones de expansión que no pueden explicarse con lógica, pero que dejan huellas imborrables en la experiencia interior. Si lo miramos desde el prisma de la vibración colectiva, la cosa se vuelve aún más fascinante. Cuando varias personas se reúnen y entonan mantras, cánticos o incluso simplemente escuchan melodías en 432 Hz, se genera un campo energético compartido. Ese campo, según algunos investigadores espirituales, tiene el poder de afectar al entorno, de purificar espacios, de sanar emociones atrapadas. Aquí volvemos a la idea de la red invisible.
Cada persona que se alinea con esta frecuencia no solo trabaja en sí misma, sino que también aporta un rayo de equilibrio al mundo. Imagina un círculo de meditadores, cada uno vibrando en 432 Hz, y piensa en lo que ocurre en la energía que los rodea. El aire parece volverse más liviano, las tensiones desaparecen, los corazones laten en un mismo pulso. Ahora imagina esto multiplicado por miles o millones de personas alrededor del planeta. Ese es el verdadero potencial de esta frecuencia. No solo es sanación individual, sino una herramienta de transformación colectiva. Y lo más hermoso es que este camino no requiere sacrificios imposibles ni rituales complicados. Basta con darle espacio al sonido, con permitir que el 432 Hz impregne nuestras actividades diarias. Puedes incorporarlo en tu rutina matinal, dejar que acompañe tus sueños en la noche, o usarlo en momentos de estrés para recordar que existe una vibración capaz de devolvernos al orden natural. Lo importante es la constancia, porque cuanto más nos exponemos a ella, más profundamente reconfigura nuestra energía. Si has llegado hasta aquí, es porque en lo profundo de ti sientes que esta información no es un simple dato curioso, sino una llamada. Quizás tu corazón ya reconoce la verdad detrás de estas palabras. Por eso, antes de continuar, te invito a reflexionar. ¿Qué ocurriría si miles de nosotros hiciéramos del 432 Hz parte de nuestra vida cotidiana? ¿Qué sucedería si esta vibración volviera a ocupar el lugar que le corresponde en la música, en los templos, en la sanación? El mundo cambiaría y tú puedes ser parte de ese cambio. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que estas palabras han encendido una chispa en tu interior, no olvides apoyar este espacio con tu energía, suscribiéndote, dejando tu comentario y compartiendo este video. Así permites que más personas encuentren este conocimiento y que juntos podamos expandir la frecuencia de la armonía universal.